buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran a esta hora de la mañana? Hermoso día el Señor nos ha regalado el día de hoy. Hermosa mañana, hermoso día, hermosa temperatura. Yo no sé si ustedes alcancen a escuchar el canto de las aves. Muy hermoso, ¿sí? Estamos aquí pues queriendo invitarlos, motivarlos este día, domingo 2 de mayo del 2021. Estando escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, yo dije, bueno, ¿y por qué no vamos a transmitirle unos 2 minutos a nuestros hermanos? ¿Sí? Unos 2 minutos para animarlos, motivarlos a que nos acerquemos a la palabra de Dios el día de hoy. A que vayamos pues a su iglesia, a donde Él nos está invitando, de donde Él nos está llamando. ¿Sí? El día de hoy la liturgia presenta este hermoso evangelio y no quisiera dejarlo pasar. Yo sé que ustedes escuchan el evangelio en las redes sociales, pero eso viene de un sacerdote, ahora de un laico para otro laico, ¿sí? Aquí en la página de Facebook, Fidel Brito, discípulo de Jesús, o en el canal de YouTube, para ustedes, queridos hermanos, con amor y alegría. Dice así, San Juan 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que da fruto en mí, toda rama que no da fruto en mí, la corta. A ver, yo no sé, me gustaría poner un ejemplo. A ver, un ejemplo. Esta rama está verde, pero si la cortamos, ya no da fruto, ¿sí? Ya no va a dar nada. ¿Por qué? Porque dejó de estar pegada al tronco, a donde está la savia, de donde recibe la savia, de donde recibe la vida, ¿sí? Dice el Señor, toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto, ¿sí? Como el Señor limpia al sarmiento, le va quitando, en nuestro lenguaje hay una palabra que utilizamos como injerto. El injerto es un veneno o es una planta que se pega arriba de los árboles, como bejuco, como enredadera. Pero ese se agarra tan fuerte de la rama del árbol que la empieza a matar, le empieza a quitar la vida. Y con el tiempo se seca esa rama. Incluso el árbol completo se seca si no le quitamos esa planta venenosa, ¿sí? Entonces el Señor, vamos a poner este ejemplo, el Señor empieza a quitar esa rama venenosa. ¿Para qué? Para que ese árbol, para que ese sarmiento, para que esa rama de donde van a nacer el fruto esté limpia y pueda dar fruto. Si esa rama permanece con esa planta venenosa que le quita la vida, va a morir. Va a morir. Entonces el Señor nos dice que el Padre empieza a limpiar, empieza a quitar. ¿De dónde nosotros, de qué forma nosotros limpiamos nuestra alma? ¿De qué forma el Señor nos limpia a nosotros? Sencillo, queridos hermanos, en la confesión, ¿sí? En la confesión el Señor empieza a limpiar esa rama que somos nosotros, para que injertados a la vid verdadera que es Cristo, al tallo, podamos dar fruto. Si no, de lo contrario, moriremos. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Queridos hermanos, esto me da pie a ir allí atrásito, San Juan 6, capítulo 6, versículo 56, ¿sí? Dice Cristo
pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. ¿Quieren saber cómo permanece Cristo en nosotros? Paren la oreja y espero que sí se alcance a escuchar el mensaje. San Juan 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Queridos hermanos, esa es la única manera en que podemos realmente permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Quién lo dice, Fidel? No. ¿El padre, el sacerdote, el diácono, el obispo, el papa? No. Lo dice el verdadero, ¿sí? La vid verdadera, que es Cristo. Otra vez, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. No es, queridos hermanos, de que voy a vivir mi fe a mi manera. No es de que voy a vivir mi fe en mi casa, solo, con mi familia. Una vez en el trabajo, platicando con unos trabajadores que andaban ahí, empezamos a platicar de Dios porque yo andaba escuchando el evangelio. Y me dicen, no, yo vivo mi fe en la casa, allí estudio, allí me nutro del Señor. Le digo, no sé si usted pudiera tener algún fundamento de lo que me está diciendo. ¿Cómo? ¿Qué fundamento? ¿De dónde en la palabra de Dios Jesús nos enseña o los apóstoles enseñan que no hay necesidad de estar en una comunidad, que no hay necesidad de reunirnos en la parroquia, que no hay necesidad de ir al encuentro del Señor, sino que nos podemos reunir con Él donde quiera y vivir mi fe a mi manera? No pudo demostrar nada. ¿Por qué? Porque no es así. El Señor nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Solamente así podemos nosotros permanecer de verdad en Cristo. Ahora bien, dice, un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid, como tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen unidos a mí. ¿Sí? El Señor es claro. Esta rama, imaginémonos que es una rama donde va a dar fruto, ¿sí? Pero como ya está cortada, ya no permanece, ya no está injertada en el tallo, ¿qué va a pasar con esto? Se va a morir. Es como cuando nosotros decimos, me quedo en mi casa, hacer oración, hacer el rosario, nada más yo. No seas egoísta vos, no seas egoísta. El Señor no nos pide eso. Tenemos que estar unidos a la palabra de Dios, ¿sí? A su cuerpo y a su sangre, y en comunidad, en la parroquia. No estar cada quien por su lado como le parezca. Al menos, esa no es la voluntad del Señor. No es lo que Cristo nos enseña, ¿sí? Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Escuchen bien, queridos hermanos. Dice el Señor, sin mí no pueden hacer nada. O sea, de repente sí podemos dar fruto, pero no para Dios. Podemos dar fruto para el mundo y para que nos aplaudan, y para que nos alaben, y para que nos ensalcen, y para que hablen bien de nosotros, y este es mi amigo, este sí es mi hermano, este sí es mi camarada, este sí porque se junta conmigo a beber, a tomar, a divertirme, a todo, menos a la palabra de Dios.
Podemos dar fruto para las cosas contrarias a lo que Dios nos pide. Pero un fruto verdadero para Cristo, queridos hermanos, déjenme desilusionarlos, que no estamos dando fruto. Estaremos dando fruto en nuestro trabajo, sí, para nuestro patrón, porque le sacamos el trabajo trabajando 7 días a la semana. Podemos estar dando frutos en nuestro hogar, dándole a mi hijo su computadora, su buen celular, su buen carro, su buena ropa de marca reconocida. Puedo tener un caseronón bien grande con todas las comodidades. Sí, pero no es el fruto que Dios está pidiendo. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, al que no permanece en mí, dice ahí en el 6, al que no permanece en mí, lo tiran y se seca. El que no permanece en Cristo, queridos hermanos, lo van a tirar y se va a secar. ¿Qué va a pasar con esta rama, con esta hoja que yo corté? ¿Sí? La corté del tallo y se va a secar. Y vamos a ver qué pasa después. O sea, que si no estamos unidos a Cristo, queridos hermanos, nos vamos a secar. Nuestra alma se va a secar. Nuestra alma va a morir. Nuestra alma va a estar... ¿Cuántas almas no están agonizando en el mundo porque no están unidas a la verdadera vid, al verdadero tallo, al verdadero tronco de donde viene la savia, de donde viene el alimento, de donde viene la vida? ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque se han dejado cortar. Se han dejado cortar del tallo, queridos hermanos. Y eso a mí me duele, que mis hermanos que se han ido de la iglesia se hayan dejado cortar de la vid. Aunque ellos digan que alaban a Dios y que lo bendicen y que esto y que lo otro, perdón. Pero aquí la palabra de Dios no enseña eso, ¿sí? No enseña eso, queridos hermanos, ¿sí? Esto va para los que se van de la iglesia, para los que nacen en una denominación, en otro lado, que no es la iglesia católica, que no conocen la fe de la iglesia, la fe de Jesucristo, no tienen culpa. Pero los que por renuentes nos vamos de la iglesia, porque vi caras feas, porque vi que la panadera me miró mal, ¿sí? Cuando iba yo por el verdadero pan, por la verdadera vida, ¿sí? Esos, queridos hermanos, se han dejado cortar lastimosamente, ¿sí? Dice, al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí, dice el Señor, y mis palabras, escuchen bien, y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Cuáles palabras? Lo que está diciendo, tienen que permanecer unidos al tronco. A mí que soy la vid, dice Cristo, permanece unidos a la vid. Yo soy quien da la vida, ¿sí? ¿Cuáles palabras? Otra vez. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. ¿Cuáles palabras? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esas palabras. ¿Cuáles palabras? San Juan 20, versículo 21 al 23. Vamos a ver qué dice. ¿Cuáles palabras? 21 al 23. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿A quién se los dijo? A sus apóstoles. A ellos les dio ese poder. Ese poder. Ah, Fidel, mira, pero es que los apóstoles ya murieron. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder? Allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos. Allá tienen ese poder. Miren. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? Capítulo 1, versículo del capítulo 1, versículo 15 en adelante, donde los apóstoles vuelven a escoger a Matías. No se los voy a leer, pero ahí está. Hechos 1, del 15 en adelante, la elección de Matías. ¿Sí? Ellos tenían el poder para seguir eligiendo apóstoles, para seguir dando ese poder para nuestro propio bien. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Ahora bien, ustedes y yo queremos alabar al Señor, queremos alabar a Dios Padre, queremos glorificar a Dios Padre. ¿Cómo? Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Cuando se produce abundantes frutos de parte de Dios, se glorifica a Dios Padre. ¿Sí? Y cuando se glorifica a Dios Padre, entonces pasan a ser verdaderos, entonces pasan a ser discípulos míos. Entonces pasan a ser discípulos míos, queridos hermanos. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en la vid. Cuando la palabra de Cristo permanece en nosotros. ¿Sí? Cuando la palabra de Cristo permanece en nosotros. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 19. Miren cómo San Pablo se presenta. Miren. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues, dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Así se presenta San Pablo. Así presenta San Pablo ese poder que Cristo ha dejado a aquellos que permanecen unidos a la vid. ¿Sí? Aquellos que ha escogido para enviarlos a predicar. Aquellos que han sido elegidos. No a todos, nomás a los que Él ha querido. Y miren lo que predica San Pablo. En nombre de Cristo les rogamos, dice San Pablo, por favor, en nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios, es palabra del Señor, es la voluntad de aquel que usted y yo proclamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Los invito a que esta mañana, este día, algunos ya pudieron haber ido, ¿sí? A que vayamos a misa, a celebrar, a celebrar el encuentro, a encontrarnos, a darle gracias a Dios, a alimentar nuestro ser con la palabra de Dios, con el cuerpo y su sangre, y alimentar también nuestra fraternidad con nuestra comunidad parroquial. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto haber compartido con ustedes este momento muy agradable, ya que tenemos un hermoso día el día de hoy. Y recuerden, mientras hay vida,
hay esperanza. No podemos estar despegados del tronco que nos da la vida. Que Dios les bendiga. Fidel Brito, discípulo de Jesús, les saluda muy cariñosamente. Espero vernos muy pronto. Hasta pronto.